Para iniciar en la reparación de herramientas eléctricas necesitamos conocer el principio básico de electricidad, que es el átomo. El átomo está constituido por partículas subatómicas, que es el núcleo en el cual se encuentran los protones y los neutrones, como podemos apreciar en esta figura. En el núcleo se encuentran los protones más los neutrones, y en la periferia del núcleo encontramos los electrones que están girando en su última órbita. Una característica de estas partículas subatómicas es que poseen carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, son neutros, y el electrón tiene carga negativa. Ahora, el átomo es considerado neutro por la siguiente razón. El número de protones es igual al número de electrones. Son iguales, electrones y protones. Por lo tanto, está en un estado eléctricamente neutro. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad del átomo y está definida como regla. Cargas de signos iguales, dice acá, se van a repeler, se repelan. Positivo, acá tenemos positivo y positivo, se repelan. Ahora aquí también lo propio, tenemos negativo y negativo, igual se repelan. Y cargas de signos diferentes se atraen, dice. Aquí tenemos un positivo y un negativo, se atraen. Los electrones libres, también conocidos como de valencia, cuya característica se percibe en lo que conocemos como electricidad. Y esta se da por el flujo de corriente eléctrica provocado por el intercambio de estos electrones libres. Explicaremos esto en la siguiente diapositiva. Estos electrones de valencia libre son los electrones que se encuentran en la última órbita del átomo y se desprenden de su órbita, como podemos ver acá, se desprenden de su órbita y se unen a otros átomos. Esta característica se da en los materiales metálicos como el cobre, el aluminio, el estaño, etc. Y esta propiedad de los electrones de valencia nos genera el flujo de corriente eléctrica, el cual conocemos como electricidad. Ahora, tenemos dos clases de electricidad, la estática y la dinámica. La estática la podemos apreciar, la percibimos, por ejemplo, al sacarse la chompa o al tender una cama, ¿no? Sentimos una descarga eléctrica estática. Ahora, la electricidad dinámica es la que utilizamos en nuestros hogares, en los artefactos eléctricos. Aquí los electrones libres están en constante movimiento, desplazándose de sus órbitas en los átomos en un material conductor. La electricidad dinámica podemos apreciar dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa es cuando los electrones libres se mueven en una sola dirección y mantienen su magnitud, y se conoce como corriente CC o corriente directa DC. Si hacemos una gráfica de voltaje en función del tiempo, vemos que este voltaje a lo largo del tiempo se está manteniendo, ¿qué dijimos? Su dirección es constante y su magnitud va a ser constante, por tanto, el flujo de electrones solo va en una sola dirección. Ahora, la corriente alterna es lo contrario a la corriente continua, es decir, que los electrones cambian de dirección y de magnitud en forma periódica y cíclica. Si dibujamos una gráfica de voltaje en función de tiempo, vemos que el voltaje está variando constantemente, ¿no? De positivo a negativo y así cíclicamente varía, en la cual una de sus propiedades es que su dirección es variable y la magnitud también de esta es variable, porque el voltaje en esta puede variarse según sea el caso.